Vamos a viajar hoy a Falmouth, Jamaica. Vamos a ir al 30 de diciembre de 1961 a un hogar muy pobre. Ese día, ahí, nació Benjamin Sinclair Johnson, que pasaría a la historia como Ben Johnson. Cuando tenía 13 años, se mudó junto con su madre y 6 hermanos a Ontario, Canadá, mientras que su padre decidía quedarse en el país para seguir ganando lo poco que ganaba en un fondeadero de ron y azúcar, Pablo. No sé por qué te dice a vos. Por el ron. Por el ron y la barra. Sí. Vinculo todo. Muy bien, El cerebro muy bien. está activo. Sí, aún en cuarentena el cerebro está full. Un rayo. Sí. Y cuando llega a Ontario no la tendría fácil, porque el cambio de clima ya lo mató. Pasó de los agradables climas caribeños, temperaturas caribeñas, al frío invierno canadiense con nieve incluso. Y además de eso, su adolescencia la pasó soportando las cargadas y algunos insultos racistas que le hacían. Él respondió a eso encerrándose sobre sí mismo. Sumamente introvertido y tartamudo, tenía dificultades para hablar. Fue pronto enviado a un aula especial para niños con problemas de relacionamiento. Y así, allí en Yorkdale, en el Instituto Yorkdale, fue donde su hermano mayor, Eddie, le presentaría al hombre que cambiaría su vida. Charlie Francis, un ex campeón de los 100 metros llanos canadiense, que en ese momento era entrenador de velocistas. Él se transformó en su mentor y se propuso hacerlo un corredor de élite. No la tendría fácil. Siempre recordó Charlie Francis: cuando Ben llegó a mí en 1976, era apenas un chico que pesaba 50 kilos y medía 1,65. 2 años después, había aumentado 13 kilos y ya medía 1,75. Wow. El entrenamiento duro, ¡Qué tirón! el entrenamiento duro igualmente no era en ese momento para Ben. Medio acobardado dijo: no, yo no quiero esto para mí. Abandonó el atletismo por una semana. Francis, que lo tenía acá, habló con el hermano y lo convencieron para que volviera. Siguió entrenando. Los primeros años fue nada más que una anécdota en el circuito de velocistas. Pero ya después, sin embargo, en 1980, lo llaman para integrar el equipo olímpico que iba a ir a Moscú ese año en los Juegos Olímpicos. Pero como se hizo un boicot, algunos países occidentales hicieron un boicot a la Unión Soviética, no pudo participar ahí. Sin embargo, Ben Johnson ya corría los 100 metros llanos en 10 segundos. En 1984, muy cerquita de Canadá, en Los Ángeles, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, gana medalla de oro y sale atrás de un tal Carl Lewis, el hijo del viento. Cuando después de la carrera le preguntan a Carl Lewis por un tal Ben Johnson, el campeón, el niño mimado del atletismo estadounidense, dice: ¿Ben? ¿Qué? Ben Johnson en ese momento se juró venganza y se puso encarnecidamente a entrenar con un solo objetivo: derrotar al niño mimado y hacerle morder el polvo. En 1986, ya el circuito, el mundillo de la velocidad, se sorprendería con los tiempos de este moreno que era más un boxeador que un velocista. Un manojo de músculos. Empezó a hacer cada vez mejores tiempos. Pero cuando asombraría al mundo, amigos, sería en 1987, Mundial de Roma. Ya totalmente metido en una lucha desigual contra el gran Carl Lewis, que tenía un reinado dorado. En Roma, Ben Johnson, practicando una salida única, la que él sabía que era la única bala para ganarle a las largas zancadas de Carl Lewis. Una salida explosiva, Pablo, que le iba a permitir ganar en los primeros metros mucha ventaja y ya nunca más lo iba a poder alcanzar el hijo del viento. Así fue. Batió récord mundial, ganó la medalla de oro. El hombre más veloz de la Tierra, 9 segundos con 83 centésimos para cubrir los 100 metros llanos. Sin embargo, ¿saben qué hizo minutos después en la conferencia de prensa? Desechó esa
obtención. Dijo, esa marca no va a durar mucho. El año que viene en los Juegos Olímpicos la voy a quebrar yo mismo. Qué confianza. Llegamos así al glorioso, histórico, podemos decir ya, sábado 24 de septiembre de 1988. Ese día, en los Juegos Olímpicos de Seúl, Ben Johnson tendría a los dioses de su lado. La final de atletismo más esperada en cualquier Juego Olímpico, la prueba madre, los 100 metros llanos contra su archirrival. Ese día, Carl Lewis fue el hijo del viento, pero Ben Johnson fue el viento. Corrió en 9 segundos 79, batió la meta que él había hecho un año antes. No solo eso, se colgó la medalla de oro y le hizo morder el polvo como él quería a Carl Lewis. ¿Saben qué más? Milésimas antes de llegar a la meta, levantó su brazo en señal de triunfo y lo miró burlonamente a Carl Lewis, Se dio un que gustazo. salió segundo. Se dio todos los gustos. Había sido un toro corriendo como un rayo. Nadie entendía que ese manojo de músculos pudiera correr en 9 segundos 79 centésimos los 100 metros llanos. Así que este chico, que había sido ninguneado y un poco hostigado con acusación, con... Por su forma de no, ser. por Insultos cuestiones racistas. racistas, por Racismo, sí, racistas. Canadá no es lo Claro, mismo. que- ahora, con 26 años, era la superestrella del atletismo mundial. Era el hombre más veloz del planeta y ya le habían empezado a llover ofertas de todas las marcas que ustedes se puedan imaginar. Así que estaba en su mejor momento, tocando el cielo con sus cuádriceps. Pero siempre hay un pincelazo que te hace desgarrar. Ahí Ahí vino. llegó. Llegó. Era el hijo del viento, no era el viento. también. Te desgarras. Nieto. Rotura fibrilar. Oh. El lunes 26 de septiembre de 1988, a las 22:30, 2 días después de su hora de gloria, un diario local de Seúl publica que el control antidoping de Ben Johnson había dado positivo. No. Efectivamente, un día después se confirma. Había tomado estanolol, una droga que sirve para potenciar la masa muscular. No solo eso, Un la anabólico. investigación, un anabólico. Se empezó a hablar mucho en ese momento, mucho más de lo que se hablaba de los anabólicos asteroides. No sé si te Claro, acordás. sí. Esto no era pseudoefedrina, no. Esto era... Pero la investigación también reveló que no era una ocasión excepcional esa. La venía tomando desde años antes. Uy, no. O sea que le quitaron todos los récords y tiempos que él había hecho. Le quitaron la medalla de oro y el Comité Olímpico lo suspendió por 2 años. Canadá, su tierra, que ya tenía preparada la estatua en Ottawa, lo suspendió más severamente, a perpetuidad. Si bien después se revió esa condena y pudo volver a correr en 1991, nunca más fue el mismo. Se terminó así la efímera gloria del hombre que por 48 horas fue el viento. Tremendo. Tremenda la historia. Se quedó sin nada. Sin nada. Nada. Lo tacharon de todos los libros. Y Cóndor, te tengo que hacer esta pregunta. En Colonia Seré hubo así, viento seguro, pero un hijo del viento, un velocista, Muchísimo viento siempre. Y tierra. Viento y tierra. viento y tierra, pero Sí. alguien que corría por ahí. Sí. En Seré estaba Tachuela Mandrini. Cortito como patada de chancho. Por eso le decían carpintero pobre. ¿Por qué? Porque no tenía ni 1 metro. Sí, andaba siempre como una tapita. Estaba ojos saltones verdes, morochón, pelo al viento,
justamente, y se paseaba, su temprana adolescencia la paseaba por esas calles polvorosas de Céré. Si bien era más chico que nosotros, que Chiculi, Tapita, Godzilla y yo, nosotros ya habíamos podido advertir la ausencia total de aptitudes deportivas que albergaba ese cuerpito. Ojota. Porque Saltaban a la vista. él, en Céré, el entrevero generacional está a la orden del día. O sea que él iba a los picados y nosotros un poco de lástima lo dejábamos. Pero era un raro caso. O sea, se enredaba con la pelota de una manera extraña. Conceptualmente era malo. Era una cosa tremenda. Tenía una sola cualidad específica. Una. Era veloz como un rayo. Tenía una estampida como la de Ben Johnson. Tremendo. En una cancha de fútbol, desde la mitad de la cancha al arco te sacaba 2 metros en un pique. Era tremendo. Pero eso que en otra persona sería una cualidad que era oro en polvo, en él era inocua. Picaba a destiempo. Si por un milagro de la naturaleza picaba a tiempo, la pelota le rebotaba y se iba. Si por un doble milagro de la naturaleza picaba a tiempo, Controlaba. dominaba la pelota y quedaba contra el arco, era clavado que la tiraba 20 metros arriba. Era increíble. Yo un poco también, no sé si lástima, pero le tenía un poco de aprecio. Yo a veces le decía, escuchame una cosa, Tachuela, cuando ves que yo recibo la pelota, no piques. Vos mirame, yo te hago una seña o te chiflo. Cuando yo chiflo, picá. Me hacía así con los ojos y la cabeza. Sí, que entendía todo. Apenas recibía la pelota yo picaba. Era imposible, era una cosa... Se disparaba directamente. No, era una cosa que no había caso. Era un caso para la ciencia. Su incapacidad para cualquier juego de equipo era para la ciencia, para un laboratorio. Ahora, así como a Ben Johnson le llegó un día Charlie Francis, a Tachuela también le iba a llegar un hombre que cambiaría su vida. Ajá. Por lo menos la deportiva. Llegó Pedrín Paredero, un profesor de educación física a la Pedrín escuela número 2 de Paredero. Colonia Céré para hacer una suplencia en 6º y 7º grado. El tipejo Tachuela iba a 7º con un primo mío y otros tipejos más. Así que le tocó ahí. Ahora, cuando llega Pedrín, ustedes imagínense que en Céré el deporte es muy binario. Es fútbol los varones, vóley las mujeres. Claro. No Y en lo la- construyeron todavía. No deconstruyeron ni van a deconstruir. Y claro, el anterior profesor, el titular, que le decían bestseller, porque siempre estaba agotado, no se salía de esas dos cosas. Bestseller te hacía mujeres, vóley, varones, y no innovaba nunca. Entonces Pedrín dice, bueno, mirá, yo voy a hacer lo mismo. Vamos a hacer fútbol. Claro, cuando empezó a la repartija le dijeron, mirá, es muy ligero, ¿viste? Es rápido el chico, le dijeron por Tachuela. Así que lo mandó de win izquierdo. Nunca sobran zurdo, no era zurdo Tachuela, pero dice, vamos a mandarlo arriba de win izquierdo. Pero claro, Tachuela no iba de win izquierdo. Conceptualmente era malo, geográficamente también dentro de la cancha, o sea que se tiraba de 9, quitaba espacio al 9, le sacaba pelotas, era un desastre. No servía y molestaba. Estorbaba. Claro, Exactamente. el típico que jugás con uno menos. Pero en ese momento, desesperado en un partido en América que habíamos llevado, porque Céré competía, la escuela competía con el resto de los intercolegiales y eso, Pedrín, claro, desesperado, cuando lo vio que estaba a la derecha, le dice, a la izquierda, Mandrini, a la izquierda. Y este, que era derecho nato, por inercia se tiró a la derecha. Ay, Y no. Pedrín dice, a esa izquierda no, animal, a la otra izquierda. Bueno, quedó para la historia, pero ya Pedrín se dio cuenta que no se podía más, que el fútbol directamente no iba a ser lo de Tachuela. Así que, como se venían los torneos bonaerenses, los torneos juveniles Claro. bonaerenses, ustedes piensen en esa época, Sí, obvio. fines de los 80, ¿eh? Algo tengo que hacer. Dice, yo tengo que incluir a todos. No puedo dejar gente afuera. Tachuela, por más matungo que sea. Y dice, pero Matungo. pensó en un momento Pedrini y dice, es muy veloz, tiene un pique explosivo. Dice, algo tengo que encontrarle un lugar. Dice, ya sé, posta 4 por 200. Porque con el pique de Tachuela sacamos un poco de diferencia y hasta capaz que todavía nos traemos alguna medalla a Céré. Así que lo apalabró a Tachuela y le dijo, vos entrenate a conciencia, yo lo único que necesito, porque igual era difícil que corriera Claro, recto tanto. claro. Sí, por ahí se desviaba. Bueno, dice, yo lo único que necesito es esto. Así que Tachuela se empezó a entrenar y como el padre trabajaba en el campo, Tachuela iba atrás de la chata y se bajaba y entrenaba en la arena de calle, que se le llama allá. Entonces Claro. entrenás bien, te haces los cuádriceps de Ben Johnson. Pero claro, cuando le preguntaba a Pedrín, ¿entrenaste? Sí, profe, sí, entrené.
Dice, corrí desde la tranquera de la Adela hasta el guardaganado de la Emilia. Ah, dice, bien, ¿y cuánto es eso? No sé. O sea que podía correr 10.000 metros o 1.000. Ese era el entrenamiento de Tachuela. No sé. Pero bueno, estaban ya embalados, así que llegó el momento. A Lincoln, torneos juveniles a Lincoln, en un colectivo indescriptible, como nos gusta decir a nosotros, Tucú. No se sabía si era un colectivo, un amasijo de fierros, bueno. Y allá vamos, todos seré la escuela a competir. Y estos tipejos preparados ya con otras disciplinas, pero el fuerte, Pedrín dice, lo vamos a tener que sacar bueno acá. Así que fueron. Ahora, era todo el día el torneo. Era todo el día sin un diagrama demasiado estricto. No sabías bien la hora. Sí, el fixture no te daba muy bien a qué hora podías llegar a competir. Laxo. La famosa posta 4x200, Pablo no se sabía bien a qué hora podía llegar a competir. Y claro, como era todo el día, la escuela había preparado una vianda consistente en un sándwich de milanesa, Bien. Tiemblo. ¿Y una manzana? jugo para preparar en bidones de 5 litros y una naranja. Naranja. Ni más ni menos. Pero claro, Tachuela era hijo único y malcriado como él solo. O sea que él empezó a decir, no, esa milanesa es muy grasosa. Ah, muy grasosa, mucho pan, le decía, ya no como nada. No como nada, comé, que te vas a... no como. Estas porquerías no las como yo. Claro, pero no llegaba, eso era el mediodía. Y eran como las 4 o 5 de la tarde y la posta no llegaba, así que le empezó a agarrar hambre a Tachuela. Y como era malcriado y los padres le habían dado mucha plata, fue al buffet. Y en el buffet a esa hora lo único que encontró fue una tableta así de chocolate puro. Se fue al humo. Compró eso. Cuando compró eso, escuchó, listo para las postas. Así que medio se escondió atrás de un árbol para empezar a comer y mordisqueó una barrita y mordisqueó la otra y ya le dijeron a él que le tocaba y medio agarró el testigo con un bocado en la boca y meta chocolate y se atoró. Se atoró totalmente, empezó a escupir chocolate, se cayó, se apoyó después ahí contra una baranda que había, se tiró, empezó a levantar los brazos, pedía agua con los bracitos, pedía agua, por favor, agua. Bueno, Pedrín ya dijo, el remedio es peor que la enfermedad. Fue corriendo, tuvieron que hacerle lavaje de estómago. La posta, nadie más corrió, la posta de 4x200 fue descalificada. 4x1. Claro. Porque él ahí nomás se quedó. Sí. Así que fue un desastre. El rayo de Seré se mancó a los 2 metros, podemos decir. Que lo habrá hecho en cuánto, Pablo, en 1 segundo, 2. Fue más rápido que Ben Johnson en caerse. Claro. Ahora, ustedes piensen que toda esa vergüenza, al llegar después a Seré, incluso no fue lo peor. Lo peor para Tachuela fue que ya no le dijeron más carpintero pobre. Opa. Le pusieron cosechadora vieja. Porque se atora antes de arrancar. Ya le escucho el ruido, mira. Ay, pobre.